El camino del artista, de Julia Cameron, es mucho más que un libro sobre creatividad, es una guía profunda para reconectar con una parte esencial de nosotros mismos que muchas veces queda enterrada bajo años de dudas, críticas y miedo. La propuesta central es tan simple como transformadora: todos somos creativos, pero la mayoría ha aprendido a bloquear esa capacidad. No porque no exista, sino porque en algún momento dejamos de confiar en ella. A lo largo del libro, Cameron plantea que dentro de cada persona vive un artista interior, una versión de nosotros que alguna vez fue libre, curiosa y capaz de crear sin miedo al juicio. Sin embargo, esa parte suele quedar herida con el tiempo. Comentarios negativos, experiencias de fracaso o comparaciones constantes hacen que empecemos a cuestionar nuestras habilidades. Poco a poco, dejamos de intentar, dejamos de explorar y, finalmente, dejamos de crear. Lo interesante es que ese artista no desaparece. Sigue ahí, esperando. Y el libro propone un camino concreto para recuperarlo. Uno de los pilares fundamentales de este proceso son las llamadas páginas matutinas, una práctica que consiste en escribir 3 páginas a mano cada mañana, sin filtro, sin estructura y sin preocuparse por el resultado. A simple vista, puede parecer un ejercicio trivial, pero su impacto es profundo. Escribir sin censura permite liberar pensamientos acumulados, ordenar emociones y, sobre todo, reducir el ruido mental que muchas veces bloquea la creatividad. No se trata de escribir bien, ni de producir algo valioso, sino de generar un espacio donde puedas ser completamente honesto contigo mismo. Este hábito tiene un efecto acumulativo. Al principio puede sentirse incómodo o incluso inútil, pero con el tiempo empieza a abrir espacio mental. Y en ese espacio, comienzan a aparecer ideas, conexiones y nuevas formas de ver las cosas. Otro elemento clave del método es la cita con el artista, un momento semanal dedicado exclusivamente a nutrir la creatividad. No tiene que ser algo complejo ni productivo. Puede ser caminar sin rumbo, visitar un lugar nuevo, escuchar música o simplemente observar el entorno con atención. La clave está en desconectarse de la presión de producir y reconectar con el placer de experimentar. Este punto es importante, porque muchas personas han condicionado su creatividad a la productividad. Creen que solo vale la pena crear si el resultado es útil, rentable o reconocido. Pero esa lógica limita enormemente la capacidad de explorar. La creatividad necesita espacio para equivocarse, para probar, para jugar. Sin ese espacio, se vuelve rígida y, eventualmente, se bloquea. A lo largo del libro, Cameron también aborda uno de los mayores obstáculos del proceso creativo: el miedo. No solo el miedo al fracaso, sino también el miedo al éxito, al juicio y a la exposición. Muchas personas no crean no porque no tengan ideas, sino porque temen lo que pueda pasar si esas ideas ven la luz. Este miedo se manifiesta de distintas formas. A veces como procrastinación, otras como perfeccionismo, y muchas veces como una voz interna que repite constantemente que no eres lo suficientemente bueno. El problema no es que esa voz exista, sino que la creemos sin cuestionarla. Aquí es donde el libro propone un cambio de enfoque. En lugar de intentar eliminar el miedo, invita a reconocerlo y avanzar a pesar de él. Porque esperar a que desaparezca es una estrategia que no funciona. La acción viene antes que la confianza, no después. Otro aspecto fundamental es la identificación de creencias limitantes. Son ideas que hemos adoptado con el tiempo y que condicionan nuestras decisiones: no soy creativo, no tengo talento, esto no es para mí. Estas creencias no suelen ser cuestionadas, pero tienen un impacto enorme. El ejercicio consiste en identificarlas, escribirlas y analizarlas. Cuando haces eso, muchas pierden fuerza, porque te das cuenta de que no están basadas en hechos, sino en interpretaciones. Y si son interpretaciones, se pueden cambiar. El libro también plantea que la creatividad no es un acto aislado, sino una práctica constante. No se trata de esperar inspiración, sino de generar condiciones para que aparezca. Esto implica disciplina, pero no una disciplina rígida o forzada, sino una basada en el compromiso personal. Crear hábitos es clave, porque reduce la dependencia de la motivación. Cuando escribir, dibujar o crear se convierte en parte de tu rutina, deja de ser algo extraordinario y pasa a ser algo natural. En paralelo, Cameron introduce una dimensión interesante: la relación entre creatividad y espiritualidad. No necesariamente en un sentido religioso, sino como una conexión con algo más grande. La creatividad, en este enfoque, no viene solo de uno mismo, sino que también fluye a través de nosotros. Esto cambia la forma en que nos relacionamos con el proceso creativo. Deja de ser una presión individual y se convierte en una colaboración. Y esa perspectiva puede reducir la autoexigencia y abrir espacio para una expresión más libre. El entorno también juega un rol importante. Las personas con las que te rodeas, los espacios que habitas y las conversaciones que tienes influyen directamente en tu capacidad de crear. Un entorno crítico o negativo puede reforzar los bloqueos, mientras que uno abierto y seguro puede facilitar la exploración. Por eso, parte del proceso implica tomar decisiones conscientes sobre dónde estás y con quién compartes tu energía. No siempre es fácil, pero es necesario si quieres proteger tu creatividad. Otro aprendizaje clave es que la creatividad requiere permiso.
No el permiso de otros, sino el tuyo. Muchas personas esperan validación externa antes de comenzar, pero ese momento rara vez llega. La única forma de avanzar es empezar, incluso con dudas. Y aquí aparece una verdad importante: la confianza no precede a la acción, la sigue. Es el resultado de haber intentado, de haber fallado, de haber aprendido. A medida que avanzas en este camino, empiezas a notar cambios. No solo en lo que produces, sino en cómo te percibes. Te vuelves más consciente de tus pensamientos, más conectado con tus emociones y más dispuesto a explorar. Empiezas a confiar más en tu intuición, a tomar decisiones con mayor claridad y a valorar el proceso por encima del resultado. Esto no significa que desaparezcan los bloqueos, pero sí que dejas de verlos como obstáculos insuperables. El libro también enfatiza la importancia del juego. La creatividad florece cuando hay espacio para experimentar sin presión. Cuando todo se convierte en una obligación, el proceso se vuelve pesado y pierde sentido. En cambio, cuando te permites jugar, surgen ideas más auténticas y menos condicionadas. Este cambio de mentalidad es clave. Pasar de una lógica de rendimiento a una lógica de exploración transforma completamente la experiencia creativa. Al final, el camino del artista no trata de convertirte en alguien distinto, sino de reconectar con quien ya eres. De recuperar esa parte que fue silenciada, pero que nunca desapareció. No es un proceso inmediato ni lineal. Requiere tiempo, paciencia y compromiso. Pero los resultados van más allá de lo creativo. Impactan en cómo te relacionas contigo mismo, en cómo tomas decisiones y en cómo construyes tu vida. Porque cuando te permites crear, también te permites vivir con más intención. Dejas de actuar en automático y empiezas a elegir. Dejas de limitarte por el miedo y empiezas a avanzar a pesar de él. Y en ese proceso, no solo recuperas tu creatividad. Recuperas tu voz. Recuperas tu capacidad de expresarte. Recuperas tu autenticidad. Y eso, en un mundo lleno de ruido y expectativas externas, es una de las cosas más valiosas que puedes lograr. Si este resumen te hizo reflexionar, cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte de tu creatividad sientes que has estado ignorando o postergando?